Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tus cursos bíblicos, en específico el curso básico B. Y hoy vamos a permitir que Dios nos enseñe de un tema que es bien importante para nuestra vida, para el crecimiento espiritual que nosotros estamos teniendo. Y aunque no hay iglesia abierta, para nosotros sí lo hay, porque estamos recibiendo enseñanza. Y ese lugar en donde tú estás recibiendo esa enseñanza, ahí está la presencia de Dios. Y esa es la iglesia. Dios es tan grande, Dios no cabe no se reduce a un lugar pequeño y se extiende. Y ahora se ha extendido ahí a tu casa para darte esta enseñanza. Hoy vamos a mirar el bautismo en agua. Es el tema. Y para ello vamos a iniciar, como siempre, pidiéndole esa guía a nuestro Padre, permitir que Él sea siempre quien nos enseñe, quien nos guíe a través de su Santo Espíritu, Él sea el Maestro. ¿Me acompañas? Cierra tus ojos allí donde estés. Padre, gracias porque tú lo llenas todo, tú lo inundas todo y tú te extiendes, Dios, de tal manera que la iglesia que nosotros concibíamos, Dios, ahora se extiende hasta la casa de mis hermanos. ¡Qué bendición! Oramos para que esta enseñanza sea recibida en buena tierra. Oramos porque seas tú nuestro maestro. Toda palabra, toda idea, Dios, todo pensamiento que se pueda expresar en esta hora, en esta clase, venga de tu corazón, Dios, y venga a ministrar, venga a enseñar, a redarguir el corazón de mis hermanos. No sean mis palabras, Padre. Sé tú hablando a su vida. Sé tú, a través de tu Santo Espíritu, convenciéndoles de este mandato. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ahora sí, continuamos compartiéndote la pantalla para que podamos iniciar con nuestro tema. Te voy a mostrar nuestra cita base, la cual tenemos en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y quiero que la tengas bien presente. Esta cita la vamos a tener muy presente durante toda nuestra enseñanza, porque es la cita que realmente resume todo lo que el día de hoy Dios nos va a enseñar. El por qué a través del bautismo con Cristo estamos juntamente crucificados. Y entonces ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros. De tal manera que lo que ahora vivimos en la carne, ¿no? A través de este cuerpo, ¿no? Que nos viste, que nos transporta, ¿no? Al lugar, a los diferentes lugares a donde vamos. Ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y mostró su amor entregándose en esa cruz por cada uno de nosotros. Bueno, entonces tenla presente y ahora quiero mostrarte esta imagen que corresponde al río Jordán. Ese río en donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra ahí en el Evangelio de Mateo que él llegaba de Galilea, ¿no? Y fue a Juan, al Jordán, y acudió a Juan para ser bautizado por él. Y fue bautizado no porque tuviera que arrepentirse, hubiese pecado en él, sino que fue bautizado, y así lo dice la palabra, porque era conveniente cumplir con toda justicia. Él se sometió al bautismo por obediencia. Eso es
lo bonito, ¿no? De poder aprender de la palabra y es lo hermoso de saber que vamos por buen camino, porque Dios no nos enseña algo que Él no haya hecho antes. Jesús no nos enseña algo que Él no haya hecho antes. Y eso nos da certeza de que nosotros estamos caminando y siguiendo esos pasos de nuestro Señor Jesús. Y a pesar de que en Él no había pecado para arrepentirse, porque vamos a mirar más adelante cómo el bautismo es ese testimonio de arrepentimiento y de compromiso con Dios. Aunque Él no tenía que arrepentirse, Él lo hizo para cumplir con toda justicia. Y esta imagen es de ahí, del río Jordán. Aquí podemos nosotros observar a este grupo de hermanos en la fe que se están bautizando, ¿no? Y bueno, yo nada más en esta parte quiero dejarte claro que el bautizo en el Jordán o en cualquier lado, en cualquier lugar, tiene el mismo valor. Si lo hacemos en la forma en cómo nos enseña el Señor. Y justo es lo que el día de hoy vamos a aprender, ¿sí? Y primeramente vamos a mirar el significado del bautismo en agua. Ese es el primer punto que vamos a mirar, del cual vamos a aprender el día de hoy. Bueno, pues aquí lo tienes tú en la pantalla. Que bautismo, la palabra bautismo viene del latín tardío, ya de un latín tardío, baptizare. Y este término baptizare viene del griego baptisein, que significa sumergir. Esto es clave, hermano, para poder entender bien el significado de lo que es bautismo. Sumergir. Por lo tanto, si estamos hablando en esta clase de bautismo en agua, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que es sumergirnos en agua. Así de simple, sumergirnos en agua. Y pareciese algo simple, pero durante el transcurso del tiempo esto se ha venido deformando, esta enseñanza se ha venido trastocando a tal grado que, por ejemplo, miramos en una religión tradicional, ¿no? Como ya no hay como tal un sumergimiento en agua, sino solamente es una aspersión, ¿no? O sea, nada más se le ponen ciertas gotitas o cierta agua a la parte del cuerpo, que generalmente es la cabeza, ¿no? Entonces, solo se rocía agua, solo se coloca agua en alguna parte del cuerpo, cuando el término en su origen nos lleva a que lo correcto es sumergir, que es introducirte por completo al agua. Ahora bien, además de mirar el significado en esta parte, quiero que miremos que el bautismo es necesario. Y te lo digo porque quizás tú te has preguntado, ¿y será necesario bautizarme? ¿Y es necesario que los hermanos de la iglesia se bauticen? Es necesario. Vamos a mirarlo a través de la escritura, ¿va? Acompáñame por favor al Evangelio según Marcos, capítulo 16. Vamos a mirar los versos 15 y 16. Aquí lo tienes, ¿no? Aquí lo tenemos en la pantalla. Y les dijo, aquí está hablando nuestro Señor Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, pero no bastaba con creer, conforme a esta palabra que Jesús le dice a sus discípulos.
porque dice el que creyere, y te das cuenta cómo dice el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, aquí Jesús es muy claro que no basta con creer, sino es necesario ser bautizado. ¿Sí? ¿Me vas acompañando? Ahora, por favor, acompáñame al libro de los Hechos. Vamos a mirar ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versos 36 al 38, primeramente, y después nos vamos a ir hasta el verso 41. Y bueno, pues aquí está compartiendo Pedro y les está diciendo, ¿no? A todos esos judíos, ¿no? Que estaban en la sinagoga. Se sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Recuérdate que en esta parte Pedro estaba compartiendo después de haber recibido ese espíritu de poder, el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso él había tenido ese valor para compartirles de esa forma. Y les dice en el verso 37, al oír esto, ¿qué pasó con el pueblo? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, fue tal la predicación del Señor a través de los labios de Pedro que el Espíritu les convenció de que era verdad, de que Dios había hecho a Jesús el Señor, aquel al que ellos habían pedido que se crucificara, Dios lo había hecho Señor. Y entonces, cuando dice la palabra que se compungieron de corazón, es que se arrepintieron. Y entonces dicen a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentidos. Y mira lo que Pedro les dice en el verso 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí primeramente Pedro está diciendo, tienes que arrepentir. Quizás a lo mejor lo que sentiste ahorita fue remordimiento. Y si no fue un verdadero arrepentimiento, arrepiéntete. Pero además de arrepentirse, le dice al pueblo, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Entonces, ¿te das cuenta que es necesario? Ahora, miremos el versículo 41. Ellos reciben la palabra de tal manera que dice este verso, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, atendieron a ese mandato de parte del Señor, dado en este caso a través de Pedro, ¿no? Entonces, es necesario, es un mandato, hermano, ¿sí? A continuación, vamos a mirar nuestro segundo punto del tema, antecedentes del bautismo en agua. Y bueno, como antecedentes nosotros tenemos que el bautismo en agua no es propiamente lo que en el Antiguo Testamento se conoce como la circuncisión. Y ahorita te vamos a explicar por qué, ¿no? Para ello quiero que me acompañes, por favor. Ahí vamos a seguir en el libro de los Hechos, pero vámonos más adelante. Vámonos al capítulo 7, verso 8. Y mire lo que dice la palabra.
Dice, y le dio el pacto de la circuncisión. ¿A quién se le dio ese pacto de la circuncisión? A Abraham. De tal manera que sigue diciendo la escritura. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. La circuncisión era un procedimiento quirúrgico al que se sometía todo varón del pueblo de Israel. Sí, para ser parte de ese pueblo. Era la señal de ese pacto que Dios había hecho con Abraham. De tal manera que así se continuó, como dice el libro de los Hechos, que Abraham tiene a Isaac y le circuncida al 8º día, ¿no? E Isaac, ¿a quién tiene? A Jacob. Y Jacob a los 12 patriarcas. Y cada uno, ¿no? Con sus hijos les van circuncidando. Tal grado que, bueno, pues hasta el día de hoy, la circuncisión entre el pueblo de Israel, entre los judíos, sigue siendo esa señal del pacto, porque así fue establecido. Y para ello, acompáñame, por favor, al libro del Génesis. Vamos a revisar el capítulo 17, versos del 1 al 11. ¿Por qué? Entonces aquí vamos a mirar cómo la circuncisión es esa señal que sirve de testimonio del compromiso que el pueblo de Israel hace con Dios. Entonces, la circuncisión es el antecedente del bautismo como una señal que sirve de testimonio del compromiso del pueblo de Israel con Dios. Acompáñame a mirarlo para que lo podamos comprender de una manera completa. Entonces, Génesis 17, no te la puse, la cita no te la puse allí, porque también quiero que tú revises tu Biblia, que la ojees. Ajá. Nada hay más padre que nosotros podamos ojear, ¿no? Y escuchar cómo pasan también las hojas de nuestra Biblia. Muy bien. Dice la palabra ahí, ¿ya estamos? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Imagínate, Dios mismo hablando con Abraham, de tal manera que Abraham, al escuchar esa voz, ¿no? Al mirar, ¿no? Yo creo que esa luz resplandeciente del Señor, pues no se pudo resistir. Y aquí acabamos de leer cómo Él se postra sobre su rostro y Dios sigue hablando con él y le dice, tú vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Y ese es mi pacto que yo estoy haciendo contigo. Qué impresionante, ¿no? O sea, que llegue el creador del universo, el rey de este mundo, el rey que lo inunda todo, el Señor, y hable y te diga, este es el pacto que estoy haciendo contigo. Imagínate. Entonces, por eso Abraham se postra. No puede resistir a esa presencia y él se postra. Y seguimos leyendo con relación a este pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Y dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre
Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Pero no solamente tu Dios, sino también dice el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces, en un pacto hay dos partes. La primera parte o el primer personaje como tal de un pacto es Dios. Y la otra parte o el otro personaje del pacto, ¿quién era? Abraham. En este caso también lo somos nosotros. Y entonces, él le dice, todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Él va a hacer, a todo lo que Él se compromete, a que Abraham sea padre de muchedumbre de gentes, a que Abraham tenga una tierra de manera perpetua, a que Abraham tenga una descendencia grande, que tenga bendición. Ese es el pacto que Dios está haciendo con Abraham, pero la otra parte también tiene que hacer algo en un pacto. Y por eso aquí leíamos, ¿no? En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Entonces, ¿qué era lo que le correspondía hacer a Abraham? Vamos a leer el verso 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, si te das cuenta, lo que Dios esperaba de Abraham y de su descendencia, la parte que le correspondía a Abraham era que todo varón tenía que ser circuncidado. Es decir, que la carne de su prepucio tenía que ser retirada, cortada. Y esta iba a ser esa señal del pacto entre Dios y su pueblo. Por eso la circuncisión es ese antecedente próximo que tenemos del bautismo como una señal que sirve de testimonio del compromiso del pueblo con Dios. Ahora bien, más adelante, nosotros ahí en el libro de Deuteronomio, acompáñame, capítulo 10, versos 12 y 13, primeramente. Vamos a revisar cómo Dios también, ya cuando el pueblo va a pasar el Jordán, Dios, a través de Moisés, habla muy fuerte al pueblo y renueva su pacto, porque recuérdate que durante 40 años el pueblo había andado por todo el desierto y se había rebelado, había sido desobediente. Entonces Dios renueva su pacto y entonces ahora establece la circuncisión, pero como una señal espiritual que implica obediencia. Mira, ve la palabra. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y mira los versículos 16 al 17. Circuncidad, pues, el prepucio, ¿te das cuenta? Ya no era el prepucio del miembro viril, sino que era el prepucio de ¿qué? De vuestro corazón.
y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Y sigue diciendo. Pero entonces, ahora lo que pide el Señor a su pueblo es que la circuncisión sea ya no como tal una señal física, sino una señal espiritual que implicaba obediencia, porque el pueblo sí se había circuncidado, quizás habían circuncidado a todo varón, pero habían sido rebeldes. Entonces ahora le establece como esa señal espiritual: circuncidad vuestro corazón, es decir, que tu corazón sea dócil, que tu corazón sea dócil a obedecer los mandatos de Dios. Bueno, y aquí vamos a pasar a nuestro punto número 3. Y vamos a revisar el bautismo en agua como testimonio de mi arrepentimiento. Entonces, vamos a revisar cómo a partir del Nuevo Testamento el Señor así lo deja ver, así lo enseña, así lo establece. Revisemos el Evangelio según Lucas, capítulo 3, versos del 2 al 3. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, aquí estamos mirando el ministerio de Juan. Juan el Bautista, por eso se le conoce como Juan el Bautista. Versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, y podemos observar cómo la palabra es clara de cuál era el objetivo de ese bautismo que Dios encomendó realizar a Juan. Era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, Juan, lo que hizo, el ministerio de Juan consistió en preparar ese camino del Señor. Con antelación a nuestro Señor Jesucristo, empezar a anunciar su llegada para ir preparando ese camino y llamando a todas las personas a arrepentimiento a través de ese bautismo en agua. Entonces, por eso el bautismo en agua es ese testimonio de mi arrepentimiento. Igual vamos a revisar adelantito en el capítulo 3 de Lucas, los versos 7 al 14. ¿Ya lo tienes? Vamos a leerlo y ahorita te voy a explicar por qué lo pusimos en la presentación. ¿Va? Dice la palabra: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Seguimos aquí con Juan, ¿eh? Entonces, él les decía a las multitudes, Juan: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer,
haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Y qué le responde Juan? Les dijo, el que tiene, ya me equivoqué, para ser bautizados. Y les dijo, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Bueno, quiero que observes que todas estas personas, ¿a qué iban con Juan? Iban a ser bautizadas. Entonces, Juan, antes de bautizarlas, les predicaba que el arrepentimiento y les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Ajá. Y entonces, cuando la gente empezaba a escuchar todo esto, pues se preguntaba y decía, entonces, ¿qué haremos? Y él les dice, muy fácil, o sea, los frutos dignos de arrepentimiento son las obras. Por lo tanto, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y luego llegan unos publicanos, ¿para qué? Nuevamente, para ser bautizados. Y le dicen, maestro, ¿qué haremos? Y él les dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y yo aquí lo que te quiero decir, o por qué pusimos esta cita en la presentación, qué nos quiere enseñar aquí el Señor, es que no solo es bajar a las aguas, el bautismo no solamente es sumergirte en aguas. El bautismo significa hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por eso estamos revisando esta parte, ¿no? Que es un testimonio de mi arrepentimiento. O sea, cuando yo me bautizo, ese acto tiene que reflejar que yo realmente estoy arrepentido. Se debe de notar, mi hermano, que hay arrepentimiento en uno. De tal manera que, no sé si tú has visto los árboles de duraznos. ¿Sí los has visto? ¿Cómo te das cuenta que un árbol es de durazno? Te das cuenta porque da duraznos. ¿Has visto un árbol de manzanas? ¿Cómo te das cuenta que es un árbol de manzanas? Porque el árbol, como fruto, da manzanitas, ¿no? Ya sea manzanas rojas, amarillas y en algunos casos como que verdes, ¿no? Pero al final son manzanas y tú y yo las podemos reconocer. Y no miramos que el árbol puje, ¿verdad? El árbol no está pujando para poder dar las manzanas, o en el caso del árbol de duraznos, no está pujando para dar los duraznos, sino que ese es el fruto. Lo mismo pasa con nosotros. Si en nosotros hay arrepentimiento, solito, ¿cuál va a ser el fruto? Obras de bien, hermano. Como aquí nos lo enseña Juan el Bautista. Los publicanos a qué estaban acostumbrados, a exigirle, ¿no? Al pueblo. Y por eso les dice, ¿qué iban a hacer? No exijáis más de lo que está ordenado. Los soldados, ¿qué debían de hacer los soldados? No hagáis, les dijo Juan, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, sino contentaos con vuestro salario. Entonces, el acto del bautismo tiene que
tiene que reflejar un fruto. Tiene que dar testimonio. ¿De qué? De que realmente estoy arrepentido, de que aborrezco el pecado. Y si antes, como soldado, ¿no? Como soldado romano, yo extorsionaba, ahora ya no extorsiono. Si antes como publicano yo le exigía al pueblo y solamente era legalista, ahora no le exijo más de lo ordenado. Si yo tenía algo, tenía riquezas, entonces doy al que no lo tiene. Si antes robaba, ahora ya no robo. Si antes mentía, ahora ya no miento. Ese es el testimonio de mi arrepentimiento. Ese aborrecer el pecado en mi vida. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a nuestro cuarto punto, en donde vamos a mirar cómo el bautismo en agua es ese testimonio de mi compromiso con Jesús, de mi compromiso con Jesús. Y revisemos aquí esta cita en primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice la palabra. Vamos, aquí nada más está claro, porque generalmente siempre utilizo la versión Reina Valera y aquí vamos a utilizar la nueva versión internacional. Entonces dice la palabra, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Y quiero que te enfoques en esta palabra que sigue. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Es decir, quiero que sepas que no por el hecho de sumergirte en las aguas del bautismo quiere decir que tú seas limpio. Vuelvo a repetir. El hecho de que tú te decidas a bautizarte, vamos a suponerlo, y te sumerjas al agua del bautismo o nos sumerjamos al agua del bautismo, no significa que eso limpia mi cuerpo, ni mi alma. Vamos a entenderlo así. Sino, dice, que el bautismo no consiste en eso, sino que ¿en qué? En el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Es decir, el bautismo es algo que yo decido hacer porque me arrepiento de mi pecado. Estoy consciente, totalmente consciente de mi pecado. Pero además, asumo de manera pública, delante de toda la iglesia, que tengo un compromiso delante de Jesús, que hago ese compromiso personal con Dios. Por lo tanto, el bautismo, mi hermano, es un acto personalísimo. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie te puede obligar a bautizarte. Ni tus padres, ni tus amigos. Y si tú decides bautizarte porque por presión de tu papá o presión de algún amigo o hermano de la iglesia, entonces lo único que hiciste fue mojarte. Pero si tú, consciente de tu pecado, decides arrepentirte, decides asumir ese compromiso con Jesús, ¿de qué? De ya no pecar más, porque el bautismo es ese compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. El bautismo es un acto, hermano, aspiracional. Con el bautismo, con ese acto yo estoy declarando que ya no quiero seguir pecando, que renuncio y lo hago de manera pública delante de todos, que ya no quiero seguir pecando. Renuncio al pecado y entonces bajo a las aguas del bautismo.
Entonces ese es un verdadero bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero si yo no, o en mí no hay arrepentimiento y no hay un compromiso con el Señor de renunciar al pecado, entonces lo único que estaría haciendo sería mojarme. Suena fuerte, ¿no? Pero es la realidad. Así que Dios nos invita a tomar una verdadera conciencia de lo que es el bautismo. Siguiente punto. No puedo bautizarme si no estoy dispuesto a renunciar al pecado. Qué importante es esto. No puedo bautizarme si no estoy dispuesto a renunciar al pecado. Y va muy de la mano, ¿no? Con lo que veníamos diciendo. Porque al bautizarme, yo le estoy diciendo al Señor, no vuelvo atrás. Mi mirada es hacia adelante. Mi mirada puesta en ti, Señor Jesús. Y no vuelvo atrás, no miro atrás. ¿Mm? Bueno, aquí por favor, acompáñame a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, versos del 1 al 6, y luego vamos a seguir leyendo, pero primero del 1 al 6, ¿ok? Dice la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y aquí me detengo, porque muchos quizás hemos errado, porque muchos pensamos que como la gracia del Señor es abundante, podemos estar jugando con este tipo de actos que Dios los toma muy en serio. El bautismo es un compromiso delante de Dios. Y durante todo el tiempo, nosotros podemos mirar cómo muchas veces no se toma de manera consciente. Y se hace entonces como un acto religioso y no como un verdadero compromiso delante de Dios. Entonces, por eso, en esta cita, el Señor habla fuerte. Ajá. No vamos a andar en el pecado porque como la gracia es tan grande, de ninguna manera, dice el Señor, de manera tajante, de ninguna manera, que muchas veces abusamos de su gracia. Seguimos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, esta cita nos revela el verdadero simbolismo del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, dice la palabra que somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva, para que ya no andemos, ya no vivamos conforme a las andanzas del viejo hombre, sino como esos hombres resucitados, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y por lo tanto ya no sirvamos al pecado. Pues debemos de tomar conciencia de ello. El bautismo es esa renuncia pública al pecado. Tomar conciencia
de que al momento de bajar a las aguas, estoy sepultando a mi viejo hombre. Y no por bajar a las aguas. O sea, las aguas no son mágicas, es lo que te quiero explicar, mi hermana. Las aguas no son mágicas, sino lo que hace que ese viejo hombre sea sepultado juntamente con Cristo, sea crucificado como fue crucificado Cristo, es la renuncia de mi pecado y la conciencia de que estoy haciendo un compromiso con Dios. Es un pacto con Dios. ¿Sí? Para a partir de ese momento ya no servir más al pecado. Por eso, quizás si tú has preguntado a alguien, te has acercado con nuestros pastores a preguntar acerca del bautismo y quizás a lo mejor tu vida aún no está en orden. ¿Y qué me refiero en orden? Quizás vives una vida en pareja, pero no en matrimonio, sino quizás en unión libre. O, bueno, ese es como que el ejemplo más común, ¿no? Antes de bajar a las aguas del bautismo, ¿cuál es la indicación? Que tú pongas primero tu vida en orden, porque estás arrepentido de ello. Entonces, que tú estés casado por la ley civil y que estés casado delante de Dios, tengas la bendición de Dios. Y una vez que tienes tu vida en orden, reflejas ese fruto de arrepentimiento y entonces bajas a las aguas, porque saliendo de las aguas, dice la palabra que ya estás renunciando al pecado, ya no hay más pecado en ti, porque no debemos de abusar de la gracia. Entonces de nada serviría que tú bajaras a las aguas del bautismo y subiendo de las aguas, pues entonces si tú no pusiste antes tu vida en orden, tu vida sigue estando en desorden y sigue estando en pecado. Entonces, si se hace de esa forma, solamente como lo comentamos hace un momento, solo te estarías mojando en las aguas, más no como tal bautizando, ¿sí? Romanos 6, versos 8 al 14. Ahora vamos a mirar esto. Entonces, bajar a las aguas del bautismo es crucificar a nuestro viejo hombre, que muera nuestro viejo hombre. Y dice la palabra entonces, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Muy bien. Como ya lo comentamos, entonces, el simple hecho de sumergirme al agua no me limpia de mis pecados. El agua no me limpia o me lava, sino lo que me limpia es la sangre de Jesús cuando me arrepiento. ¿Ok? Si quieres ahí en casa, checa Primera de Juan 1:7 y ahí te puedes comprobar y que son citas que ya hemos revisado durante nuestro curso, ¿no? De que es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado. Bautizarme es morir al viejo hombre. Y seguimos en este sentido. Es morir a mi vieja manera de vivir. Colosenses 2, del 11 al 15. Dice la palabra, en él también fuiste circuncidados,
¿Te acuerdas? Que el antecedente del bautismo es la circuncisión. Entonces nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, ya no nos circuncidamos, ya no se corta esa parte del prepucio de todo varón, ¿no? De 8 días. Porque ahora nuestra circuncisión es el bautismo. Ese es el nuevo pacto que vino a establecer nuestro Señor Jesús. Primero, a través de ese anuncio que hace Juan el Bautista y después él cuando empieza su ministerio, ¿no? Y también empieza a bautizar. Bueno, vamos a continuar. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces nuestro compromiso, nuestro pacto ya no es un pacto hecho a mano, ya no se necesita esa intervención quirúrgica, ya no es hecha a mano, sino es a través del bautismo, al echar de vosotros ese cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él, ¿te das cuenta? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando esa acta que nos acusaba, hermanos, porque dice esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nosotros somos circuncidados a través del bautismo. Somos sepultados, crucificados juntamente con Cristo para ahora vivir bajo ese perdón y por lo tanto esa acta que nos acusaba, esa acta que contenía todo lo malo que habíamos hecho en nuestra vida pasada, Dios la destruye. Dios ya no se acuerda más de ella. Queda clavada ahí en la cruz y por lo tanto ya no hay nadie que nos acuse. El bautismo, mi hermano, es morir al viejo hombre. Y te dije que tomaras muy en cuenta esa cita base que nosotros pusimos al inicio de la presentación. ¿Recuerdas cuál es? Esa cita es de las citas que debemos de tener no solamente en nuestra mente, no de memoria, sino la debemos de traer en nuestro corazón. Gálatas 2:20. ¿Te acuerdas de esa cita? Búscala ahí. Yo sé que ahí tienes tu Biblia, búscala. Y cuando te digo que el bautismo es morir al viejo hombre, es porque esa cita de Gálatas 2:20 se tiene que hacer realidad en ti, en mí y en todos los hijos de Dios cuando nos bautizamos. Porque es así, es lo que pasa con el bautismo, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Eso es lo que dice, ¿no? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por lo tanto, ya no vivo yo. Como veíamos en la cita anterior de Romanos y de Colosenses, ¿no? Ya no vivo yo, ya no reina el pecado en mí. Ya no se enseñorea más de mí el pecado. Porque ahora, ¿quién es el Señor de mi vida? ¿Quién se enseñorea de mi vida? ¿Quién vive en mí? Porque Cristo vive en mí. Ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí. Y entonces, lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que yo hago a través de los sentidos, lo que yo escucho, lo que yo miro, lo que yo hago con mis manos, lo que hago con este cuerpo que me da el Señor, que me permite transportarme de un lugar a otro y hacer todas las actividades. Entonces, lo que ahora yo vivo en la carne, ahora ¿cómo lo vivo? En la fe
del Hijo de Dios, dando pasos de fe, aprendiendo de su palabra, porque la fe, recuérdate que viene por el oír, y por el oír que la palabra de Dios. Entonces, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, escuchando su palabra, escuchando su voz en oración. Y lo hago porque Él me amó y mostró su amor entregándose en esa cruz por mí. Bautizarme, hermano, es vivir Gálatas 2:20. Es morir al viejo hombre. Aspectos a considerar con relación al bautismo. Ya lo habíamos comentado al inicio, el bautismo es por inmersión, no por aspersión. Aspersión es derramar solamente unas gotas o una pequeña porción de agua sobre una parte del cuerpo. Ajá. Y por inmersión es sumergirme, como el verdadero significado de la palabra lo indica. Entonces, el bautismo es por inmersión, no por aspersión. Y aquí el Señor nos muestra a través de su palabra ejemplos en donde nos hace saber y confirma ese verdadero significado de la palabra bautismo, que es sumergirnos en agua. Miremos en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 3, versos del 3 al 16. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, aquí te puse solo el verso 16 para que tú estés con tu Biblia buscando los demás versículos, desde el 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después, esa es la cita que quiero que pongas atención, después que fue bautizado, ¿qué dice? Subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Después que fue bautizado, subió luego del agua. Quiere decir que Jesús fue sumergido en esas aguas del Jordán que veíamos en la imagen inicial. En esas aguas del río Jordán fue sumergido para después subir del agua. Entonces el bautismo de Jesús fue por inmersión. Y aprendiendo de Jesús, entonces nosotros dentro de Centro Cristiano Zumpango también estamos convencidos de que el bautismo es de esta forma. Ahora, también así lo podemos mirar en el bautizo del etíope eunuco, que está narrada esta historia en Hechos 8, del 36 al 40. Dice la palabra, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así le dijo a Felipe, ¿no? Que era Felipe quien le estaba compartiendo de esas buenas noticias. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe, ¿para qué? Para bautizarlo. Y el eunuco para ser bautizado. Y entonces dice la palabra, y le bautizó. Verso 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Pero te das cuenta también, ambos descendieron al agua, bajaron a las aguas y subieron, es decir, se sumergieron. Otro de los aspectos que Dios quiere que miremos es que el bautismo es un acto consciente de arrepentimiento y por lo tanto es un acto que solo pueden hacer los adultos. Hechos 2, 38 y 41. Aquí recuerda que estamos en esa predicación que hace Pedro en las sinagogas, ¿no? Y
a los judíos y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, ¿no? Y en el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra, es decir, estamos hablando de que son personas adultas. Incluso cuando habla a ellos les dice varones. Entonces, le está hablando a varones, no a niños. Y a gente adulta. Y alguien adulto, entonces puede recibir ese mensaje de arrepentimiento y recibir esa palabra y ser bautizado. No en niños, porque como lo acabábamos de ver, es un testimonio de arrepentimiento. Un niño, ¿qué pecado puede tener, hermano? Es un testimonio de mi compromiso con Jesús. Para hacer ese compromiso de manera consciente, yo debo de ser maduro. Yo debo de tener cierto grado de madurez. Y por lo tanto, es por ello que el bautismo es un acto que pueden hacer los adultos, no los niños, porque los niños muchas veces no tienen esa conciencia de pecado y del verdadero significado de lo que es un bautismo. Entonces, debe de ser ese testimonio, tanto de arrepentimiento como de compromiso con Jesús. Por eso solamente es entre adultos. ¿Ok? Y como conclusión, el bautismo es en el nuevo pacto un compromiso de renuncia al pecado. Vimos cómo en el Antiguo Testamento el bautismo era una señal del pacto, ¿no? De ese compromiso de su pueblo. Pero en el nuevo pacto es un compromiso ahora de nosotros como pueblo de renuncia al pecado, necesario para ya no vivir más conforme a nuestro viejo hombre, el cual fue sepultado y crucificado en esas aguas, sino vivir ahora como ese hombre que ha resucitado juntamente con Cristo. Esa es nuestra conclusión. Y bueno, para finalizar, yo quiero hacerte una invitación. Quizás dentro de este grupo o de quienes nos estén escuchando en esta grabación, habrá personas que ya habrán tomado esa decisión de bautizarse y algunas otras que no. En el caso de que tú hayas tomado esa decisión de bautizarte, quiero felicitarte, pero quiero que hagas una reflexión de si ese bautismo lo hiciste de una manera consciente. Recuerda que las puertas de la casa de nuestro Padre siempre están abiertas. Así que si después de que tú te bautizaste aún hubo pecado en tu vida, tú tienes oportunidad, pero no abuses de la gracia. Entonces, llega delante de nuestro Padre y ponte a cuentas. Pongámonos a cuentas. Y si tú no has tomado esta decisión de renuncia pública al pecado, de hacer ese compromiso con Dios a través del bautismo, tienes esa oportunidad. Entonces, si tú tienes aún más dudas y quieres bautizarte, ponte en contacto conmigo o con nuestros pastores. Yo creo que todos en la iglesia estamos dispuestos a servirte en ese sentido. Y bueno, ahorita no podemos como tal llevar a cabo los bautizos, ¿no? Por esta contingencia sanitaria, pero Dios nos permitirá hacerlo, ¿no? Y hallar la forma y ser muy creativos para poder cumplir con este mandato que cumplió Cristo y que nosotros como discípulos también debemos de cumplir, ¿sí? Ahora, por favor, vamos a darle gracias a Dios y nos vemos en la reunión de Zoom, porque yo sé que quizás aún quedaron allí dudas
Y también vamos a mirar algunos otros aspectos del bautismo en nuestra reunión de Zoom, que ya no nos va a dar oportunidad de mirar en esta grabación. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres muy claro a través de ella. Te bendecimos en esta mañana. Agradecemos por tu palabra. Oro porque aquellos de mis hermanos que aún no toman este compromiso de bautizarse, Dios, al recibir esta enseñanza, sea tu espíritu trayendo esa convicción de que es necesario. Que si tú como Jesús lo hiciste, nosotros también debemos en obediencia hacerlo, pero hacerlo por, por, por esa conciencia de lo que tú hiciste por nosotros, de ese sacrificio, de cómo tú nos amaste y te entregaste en esa cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, oramos para que quienes hayamos tomado esta decisión, realmente podamos vivir conforme a esa palabra de Gálatas 2:20. Estar juntamente contigo crucificados, que ya no vivamos nosotros, que vivas tú en cada uno de nosotros. Lo que ahora vivamos en la carne, lo podamos vivir en la fe de tu Hijo amado. Que así sea, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, me despido. Nos vemos para la próxima. Dios te bendiga. Dios te bendiga siempre.